Hola mis cristianos puros, shalom, shalom. Otro vídeo rápido porque como os dije no tengo espacio y no sé cómo hacerlo ya, pero bueno, sigo con este vídeo que me parece que este ya es el 10, el número 10 creo, el décimo. Bueno, sobre, como ya hice el último vídeo, os expliqué claramente y estoy haciendo el libro, pero tengo que adelantar cosas porque por la actualidad y para no tener problemas, porque también hay muchos seguidores del embustero que ahora intentan saber más y no puedo dejarlos porque se me obliga desde las máximas potestades a no dejarlos atrás. Pues debo explicar algunas cosas para que vaya entendiendo por las noticias de los falsos embusteros que vuelvo a decir. No hacen más que inventar para vender, pero bueno. Sobre el Evangelio de Judas, ya os dije, todo es una farsa, todo es mentira, no hay más, os lo explicaré, pero ya lo expliqué. Fue escrito en el siglo segundo, a posteriori de la muerte de Jesucristo, Dios te bendiga, y o sea, no es más que una invención de los canainitas, que no eran una secta, pero que eran en sí infiltradas en el cristianismo, que venían infiltradas del cristianismo porque fueron seguidores del mago, que fue cuando empezó la segunda etapa, que os he dicho que hay dos etapas que os lo expliqué, la a priori, o la anterior, la pre-cristianismo primitivo, y la posteriore, o en el principio de Jesús Cristo, cuando nació, hasta adelante, que sería la a posteriori, ¿no? Gnosticismo, que fue en el momento, y luego a posteriori, hasta ahora, ¿no? La gnosis de Saome a posteriori. Tenemos la gnosis a priori y la gnosis de Saome a posteriori. Gnosis de Saome a priori, gnosis de Saome a posteriori, que es como lo he dicho, para que los entendamos, para que sigáis el hilo y para que comprendáis todo lo que estos gnósticos de Saome han hecho y os han engañado desde el principio y siguen con falsos libros y divulgaciones y la élite con que si películas, música y demás, ¿vale? Pues todo esto. Y aquí somos cristianos puros, no hay más. Pues empezó así con el mago ya sabéis quién son, el personaje de iniquidad o quién era, siguió con esta secta que se infiltró en esto, todo eso está explicado en mi libro, ya lo he dicho y demás, pero tengo que adelantar por eso, y estos que no son más que gente que veneraba a Esau, a Caín, Judas, o sea, gente que estuvo ahí porque la serpiente los corrompió y los poseyó para que hicieran eso, sí, pero esto también no es tan fácil de explicar porque siempre existe el libre albedrío, perdón, que os he dicho que Dios nos dio y por tanto nos da desde el principio. Se puede elegir, cuando tú eliges, yo no, yo soy, por favor, ayúdame contra esta gente, Dios mío, y estos parásitos putrefactos. Bueno, cuando le dan esa oportunidad, se someten a ella, ¿sí? O sea, podría ser, porque se podía discutir, como algunos, sobre todo estos masones y tal, siempre intentan discutir, luego, evidentemente, como sé de lo que hablo, pues se les da la vuelta a todo lo que ellos quieren dar la vuelta, no me pueden engañar porque yo traigo verdad, pero pues intentan siempre, no, pero el libre albedrío, tú das opción a que la serpiente esa asquerosa venga, se meta y entonces das opción. Por eso los masones lo de pica la puerta y a la puerta, claro, es que tienes que dejar entrar si os conozco. No engañéis a mis cristianos puros, si os conozco. Sé vuestras mentiras a medias, como dice Vicentito, que os conozco, que no decís ni una verdad. No engañéis al rebaño, no engañéis a mis cristianos puros. Os lo he advertido, se ha acabado. Jesús lo ha advertido. Sigo.
Esto fue escrito, como siempre, para mentir y demás, que no son más que una rama de los sofitas antiguos que venían de más atrás, pero volvemos a lo mismo. Eso fue increciendo, desviando la verdad, y en Judas era pues el traidor, que luego se arrepintió, pero eso está escrito en las Sagradas Escrituras y pasó así. Y entonces, como estos fabuladores, como los que hay ahora que escriben falsos libros, pues crearon mentira. De esas mentiras alguien lo da como, oh, fueron de esa época. Sí, yo no les miento, que fueron del siglo segundo y tal. Sí, 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 pero vamos a decir la verdad, que no dicen ni una verdad, todo a medias, embustero. Esos escritos son de una secta cainita que se hacía por pasar como o entre cristianos primitivos para adoptarles su mensaje. ¿Sí? ¿Me entiendo o no? O sea, como en términos modernos, falsos espías. ¿Sí? Entonces, y es lo que ha pasado en el cristianismo primitivo, que venía anteriormente, desde el principio, en el mago. ¿Sí? Sí, vale, el mago. ¿Sí? El mago. Que era quien que se había introducido a posteriori del gnosticismo a priori. ¿Sí? Todo esto está en el libro. Es muy complicado, pero se explicará paso a paso. Entonces, toda esta iniquidad se introdujo en la iglesia cristiana primitiva. Y todo esto, en el cristianismo primitivo, Jesús lo sabía y sabía que iba a pasar. Y tuvo que hacerse el libre albedrío para llegar aquí y explicarlo. ¿Sí? Vale. Vuelvo a lo mismo. Evangelio de Judas, de Cainitas, todo falso, embustero. Nos hablará del barberos este, de la tontería esta, todo inventado. Esto está en el Piz y Sofía, que no son más que todas esas divagaciones de esta gente infiltrada por Saume, que solo mentía por su nombre, ni estuvo hablando con Jesús días enteros, ni tal. Todo eso es mentira. Ni le hizo ningún favor, ni él era elegido de nada. O sea, ellos hablan de ellos tenían la sabiduría superior, Caín, Judas, y eso es mentira. Ellos están con la sabiduría que lo único se había dado la serpiente antigua, o sea, Saome, ¿sí? Y la consorte, la concubina, pero vamos a dejarlo también. Y eran, pues eso, seguidores del diablo, punto y pelota. Es así, si seguís la gnosis y las mentiras estas de los gnósticos, que sí, que los evangelios apócrifos, ¿vale? O la verdad en Jesucristo, no hay más. Ellos adoraban al árbol del conocimiento, por eso tantos árboles, lo veréis en películas y tal, ¿sí? Y la serpiente antigua, no es más. Esto venía ya de los sofitas, de antes, de, bueno, como os he dicho, de eso, de Jericó, del principio de la ciudad, o sea, es muy antiguo, pero lo he ido explicando, lo explicaré. Eso fue gnósticos de Saome a priori, anterior, hasta los gnósticos de Saome a posteriori. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que os explico y se explicará desde Éufrates, el precursor de los sofitas, os quedará los sofitas, pero que aunque Jesucristo dio la potestad, eso es cierto, a los apóstoles para pisar sobre las serpientes o escorpiones, y sobre todos los poderes del enemigo, yo los traigo, y como el mago ese fabulador es los que hablan ahora de Evangelio de Judas, que no es más que un evangelio de Saome a posterior de la serpiente antigua. ¿Vale? Sí, lo aclararé más adelante. Os quiero, cristianos puros, y no os dejéis engañar.